Yo fui campesino toda mi vida y hace muchos años en Semana Santa no respeté. Trabajé la tierra el Viernes Santo. Esa cruz no estaba aquí. Dios mío. Dios mío. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Y si les gusta el contenido, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Y recuerda respetar siempre la Semana Santa. Yo tenía mucha presión encima. Había conseguido unos bultos de semilla de papa de una variedad muy buena que traen de más al sur. Me costaron un dineral. Además, había pedido un dinero prestado para el fertilizante y para pagarle a un muchacho que me ayuda de vez en cuando a limpiar el terreno. Mi esposa me decía que me esperara, que no comiera ansias, pero uno que está viendo los bultos ahí en la bodega, sabiendo que si no se siembran a tiempo se echan a perder, pues no duerme tranquilo. El terreno que yo trabajo está un poco alejado de las casas. Hay que subir por una vereda donde a duras penas pasa la camioneta si no ha llovido, porque si llueve se hace un lodazal y ahí te quedas atascado. Es un pedazo de tierra bueno, la verdad, muy fértil, pero está rodeado de un monte muy cerrado, puro pino y encino viejo. Ahí siempre hace frío, incluso a mediodía el sol no pega de lleno, porque los árboles le hacen sombra a una buena parte. Total que llegó la Semana Santa. Aquí en la comunidad esos días son de mucho respeto. La gente va a la iglesia ahí en Chamula, prenden sus velas, rezan, toman su pox, hacen sus costumbres. Es una mezcla, pues. Están los santos, está la cruz, pero también está lo que decían los abuelos de la tierra, del sol, de los cerros. Yo respeto, claro que respeto. Mi familia siempre ha sido de ir y cumplir, pero yo estaba desesperado. El miércoles en la tarde vi que el cielo se empezó a poner oscuro por el lado de San Cristóbal, unas nubes pesadas, grises. El jueves amaneció igual, el aire ya olía a humedad, ese olor a tierra mojada que te avisa que el agua ya viene. Yo sabía que si llovía sobre la tierra seca y dura, el agua nomás iba a resbalar, no iba a penetrar. Tenía que abrir los surcos ya, sembrar y tapar para que cuando cayera el primer aguacero, la semilla ya estuviera acomodada. El jueves en la noche le dije a mi esposa que al día siguiente iba a subir temprano a sembrar. Ella se me quedó viendo, dejó el trapo con el que estaba limpiando la mesa y se quedó callada un rato. Luego me dijo que al día siguiente era Viernes Santo. Le dije que sí, que ya lo sabía, pero que el cielo no sabe de calendarios y que si no aprovechaba esa humedad íbamos a perder todo el dinero. Ella me insistió que no, que la gente mayor siempre dice que esos días la tierra no se toca. Yo me salí al patio para no discutir. Ahí estaba mi tío Manuel, que vive en la casa de al lado. Él es un hombre ya grande, de los que todavía usan su chug de lana negra todos los días. Me escuchó platicar con mi esposa porque las casas están muy juntas. Se acercó a la cerca de madera y me habló en tzotzil, aunque él sabe que yo entiendo más el español para estas cosas del trabajo. Me dijo que no fuera necio. Me dijo una frase que se me quedó grabada. Algo así como que el Viernes Santo la tierra está abierta y adolorida, que cualquier golpe que le diera con el azadón le iba a doler, y que la tierra, cuando siente dolor, no te da de comer, te quita. Yo le di la razón por no pelear, le dije que sí, que a lo mejor me esperaba el sábado, pero el viernes me levanté a las 4 de la mañana. No hice ruido. Preparé mi morral con unas tortillas, un pedazo de queso, agua, y arranqué la camioneta despacito, dejándola ir en bajada un buen tramo para no hacer ruido con el motor hasta que estuve lejos. Cuando llegué al terreno, apenas estaba clareando. Hacía un frío bárbaro, de ese que te cala hasta los huesos y te hace temblar la mandíbula. Empecé a trabajar rápido para entrar en calor. Clavar el azadón, jalar la tierra, aflojar, hacer el surco. El trabajo pesado ayuda a no pensar. Al principio todo normal. El sudor empezó a salirme por la frente. Me quité la chamarra y me quedé en camisa de manga larga. Pero a eso del mediodía, las cosas empezaron a sentirse raras.
No sé cómo explicarlo bien porque suena a invento, pero el que ha estado en el monte sabe que el monte hace ruido. Siempre hay pájaros cantando, insectos, el viento moviendo las ramas de los pinos. A veces se escucha a lo lejos el ladrido de algún perro de otro paraje. Pero ese día, a medida que avanzaba la tarde, se hizo un silencio muy pesado. Como a las 2 de la tarde paré a comer. Me senté en una piedra grande que está en la orilla del terreno. Abrí mi morral y saqué mis tortillas. Traté de escuchar algo, lo que fuera. Nada, ni un solo pájaro. El viento dejó de soplar por completo. Las hojas de los árboles estaban estáticas, como si alguien las hubiera pintado ahí. Y el aire se sentía espeso. Daba trabajo respirarlo. Sentí que se me tapaban un poco los oídos, como cuando uno baja muy rápido en el carro hacia Tuxtla, esa presión. Me levanté y seguí trabajando porque quería terminar rápido e irme. Tenía un corralito ahí mismo en el terreno donde a veces dejaba unas gallinas que me traía para que comieran bichos. Fui a echarles un poco de maíz. Las gallinas siempre se amontonan en la puerta de alambre en cuanto me ven acercarme, pero esta vez estaban todas acurrucadas en la esquina más oscura del gallinero. Juntas, hechas bolita, sin hacer ese cacareo bajito que siempre hacen. Les tiré el maíz y ni se inmutaron. Solo se me quedaban viendo con esos ojitos redondos. Ahí sí sentí un escalofrío en la nuca. Pensé en lo que me dijo mi tío. La tierra está abierta. Traté de no darle vueltas al asunto. Agarré el azadón con más fuerza y me puse a abrir los últimos surcos y a meter la semilla de papa. Pero cada vez que golpeaba la tierra con el metal, el sonido no era el de siempre. En lugar de ese golpe seco contra los terrones, sonaba hueco, como si debajo de la capa de tierra hubiera un espacio vacío, una cueva inmensa. Tamp, tamp, un sonido sordo que se me metía por los pies y me subía por las piernas. A las 5 de la tarde ya no aguantaba el cansancio. Normalmente puedo trabajar hasta las 6 o 7, pero ese día sentía los brazos pesados como si estuviera levantando plomo. El cielo seguía gris, pero no llovía. Recogí mis cosas, eché los costales vacíos a la batea de la camioneta y me fui de ahí sin mirar atrás. Llegué a la casa y mi esposa no me dijo nada, pero vi que estaba molesta. Me lavé las manos y la cara en la pileta del patio. El agua estaba heladísima. Cenamos en silencio. Yo estaba tan cansado que pensé que me iba a quedar dormido en cuanto tocara la cama, pero no pude. Dieron las 10, las 11, las 12. Yo daba vueltas en la cama, sudando frío. Tenía los ojos cerrados, pero mi cabeza no paraba. Sentía todavía el movimiento del azadón, el golpe hueco contra el suelo. Y entonces empezaron las cosas de la noche. Nuestra casa está hecha de bloc, pero el techo es de lámina, así que cualquier cosa que pasa afuera se escucha clarito. Los perros del vecindario, que siempre hacen un escándalo por cualquier coyote o tlacuache que baje del monte, estaban calladitos. No se oía ni una respiración. Fue entonces cuando empecé a oler el copal. Aquí en el pueblo es normal que huela a copal. La gente lo quema en sus altares, en la iglesia, cuando hay rezos. Pero a las 2 de la mañana, en Viernes Santo, nadie está prendiendo copal en sus casas así nomás. Y este olor no era el de siempre. El copal normal tiene un olor fuerte, sí, pero es como dulce, ahumado, te relaja. Esto no. Era un olor espeso, amargo, como a resina vieja mezclada con tierra mojada, con lodo podrido. Un olor que se te metía por la nariz y te daba náuseas. Me senté en la cama. Mi esposa respiraba suave, dormida profundamente. Sentí un poco de envidia de verla descansar. Me levanté despacio para no despertarla y me acerqué a la ventana que da al patio de tierra. Afuera no había luna. Todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de los árboles de durazno que tenemos cerca de la cerca. Y entonces escuché los pasos. No eran pasos de botas ni de guaraches. Era el sonido de pies descalzos pisando la tierra suelta del patio. Plas, plas, plas. Un caminar lento, arrastrando un poco la planta del pie. Venían desde el lado del camino y se acercaban hacia la puerta de la casa. Yo me quedé congelado detrás de la cortina, asomando nomás un ojo. El olor a copal rancio se hizo tan fuerte que tuve que taparme la boca con la mano para no toser. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la puerta de madera. Yo esperaba que golpearan. Esperaba que alguien llamara. No sé,
A lo mejor algún vecino que necesitaba ayuda, algún borracho perdido. Pero nadie habló. Estuvieron ahí parados, del otro lado de la puerta, por lo que me parecieron horas. Yo podía jurar que escuchaba una respiración, pero no como la de una persona, sino un sonido ronco, como el de un animal grande tratando de jalar aire por una garganta llena de tierra. Me eché para atrás. Me senté en una silla vieja que tenemos en el cuarto, y ahí me quedé hasta que vi que la luz de la mañana empezó a entrar por las rendijas de la lámina. Cuando por fin salí al patio, ya de día, busqué pisadas. La tierra estaba seca y suelta. Cualquier marca debería notarse. No había nada. El patio estaba liso, sin una sola huella. Tampoco olía a copal. Olía a mañana de abril, a humo de leña de las cocinas de los vecinos. Ese sábado y domingo no subí al terreno. Me quedé en la casa, callado, ayudando en cosas pequeñas. El lunes por la mañana me desperté con una comezón rara en las manos. Pensé que era por el trabajo. A veces el mango del azadón te saca ampollas si le das muy duro. Me miré las palmas. Tenía unas manchitas rojas como puntitos, justo en la parte donde los dedos se unen con la palma, donde uno hace más presión al agarrar la herramienta. No le di mucha importancia. Fui a la ferretería a comprar unas cosas, regresé, trabajé un poco arreglando la cerca del patio, pero para el miércoles, las manchas rojas se habían convertido en ampollas. No de agua, sino unas ampollas oscuras, como si tuvieran sangre molida por dentro. Me dolían bastante, un dolor punzante, como si me hubieran clavado astillas muy profundo. Mi esposa se asustó cuando me vio tratando de abrir un frasco de café en la cocina, y no pude por el dolor. Me preparó unos fomentos de agua caliente con manzanilla, creyendo que era alguna infección por alguna planta venenosa que hubiera tocado en el monte, alguna hiedra. El jueves ya no aguantaba. Las manos se me hincharon, se pusieron calientes, rojas hasta las muñecas. Las ampollas se reventaron solas, y lo que salía no era pus normal, era un líquido oscuro, espeso, que olía exactamente igual a ese copal rancio que olí la madrugada del sábado. Ahí sí me entró el pánico. Le dije a mi esposa que me acompañara a San Cristóbal. Tomamos un taxi colectivo desde el crucero. El chofer iba escuchando música a todo volumen, pero yo iba con las manos envueltas en un trapo limpio, sudando, sintiendo que me quemaban desde adentro. Llegamos al Hospital de las Culturas. Nos pasaron a urgencias después de esperar un buen rato. El doctor que me atendió me revisó las manos, me hizo preguntas. Le dije que era agricultor, que había estado preparando la tierra para sembrar papa. Me preguntó si había usado algún químico nuevo, algún fertilizante muy fuerte sin guantes. Le dije que no, que el fertilizante todavía ni lo aplicaba. Me miró con cara de no entender, llamó a otro doctor. Se quedaron platicando ahí en un rincón. Decían que parecía una infección bacteriana severa, algo de la tierra, una reacción alérgica grave. Me recetaron antibióticos fuertes, unas pomadas, y me dijeron que mantuviera las manos vendadas y limpias, que no tocara la tierra por nada del mundo. Compramos la medicina, nos gastamos un dinero que no teníamos pensado gastar. En el camino de regreso, en el colectivo, mi esposa venía callada, mirando por la ventana. Yo sabía lo que estaba pensando. No me lo decía por no hacerme sentir peor, pero yo sabía. Pasaron 2 semanas. Tomé las pastillas cada 8 horas. Me ponía la pomada que me ardía como si me echaran lumbre encima. Poco a poco la hinchazón bajó. La carne se fue secando. La piel se me cayó a pedazos como si fuera un reptil cambiando de cuero. Me quedaron unas cicatrices feas, unas manchas blancas y la piel muy delgada, como de papel, en las palmas. Aún hoy, si hago mucha fuerza con las manos, me da un tirón de dolor en esos mismos lugares. Mientras yo estaba encerrado, curándome, por fin llovió. Unos aguaceros fuertes que duraron 3 días seguidos. Yo me asomaba por la ventana viendo caer el agua, pensando en mi terreno, en la semilla de papa que estaba allá arriba, en la humedad que por fin estaba entrando en la tierra. Pensaba que por lo menos todo este sufrimiento y el gasto de las medicinas iba a valer la pena cuando cosecháramos. Al mes, cuando ya podía mover bien las manos, le pedí a mi hermano que me llevara en su camioneta a ver el terreno. El camino estaba lodoso, batallamos para subir. Cuando llegamos y nos bajamos a ver la milpa, bueno, no era milpa, era la siembra de papa. No había nacido nada parejo.
La papa de la variedad que compré suele asomar sus hojitas verdes muy rápido y parejito por todo el surco. Pero lo que vi ahí era un desastre. Habían salido unas cuantas matas, salteadas, muy separadas unas de otras. Y las que habían salido estaban chaparritas, con las hojas amarillentas, arrugadas, como si algo les estuviera chupando la vida desde la raíz. Mi hermano no sabía qué decirme. Caminamos entre los surcos. Me agaché con cuidado. Usé una rama para escarbar un poco en donde debía haber semilla, pero no había salido planta. Encontré la papa original. Estaba podrida, pero no podrida por exceso de agua, que a veces pasa. Estaba negra, deshecha, convertida en una masa pestilente. Olía igual. Ese mismo olor. Perdí casi todo ese año. Lo poquito que logré rescatar de la cosecha salió pequeño, manchado. Nadie me lo quiso comprar a buen precio. Lo terminé malbaratando ahí mismo en la comunidad para alimento de animales. Me quedé con la deuda del fertilizante, con la deuda de las semillas y con las manos marcadas. A veces me pongo a pensar qué fue lo que pasó. Si uno lo piensa con la cabeza fría, pues a lo mejor los doctores tenían razón. A lo mejor la tierra seca de tanto tiempo había acumulado alguna bacteria extraña, algún hongo de esos que salen cuando no llueve, y al yo remover la tierra sin guantes, con las manos sudadas, me entró por algún rasguño. A lo mejor la semilla ya venía enferma desde Comitán, que a veces los vendedores te engañan y te dan cosas que ya traen plaga, y por eso se pudrió y no creció. A lo mejor el olor a copal rancio esa noche fue sugestión mía, el viento que trajo algún olor del monte, algún animal muerto pudriéndose cerca de la casa. El insomnio, el estrés, la culpa por no haberle hecho caso a mi esposa. Todo eso juega con la cabeza de uno. Pero luego veo las cicatrices en mis manos y me acuerdo del silencio en el terreno a las 2 de la tarde, de las gallinas amontonadas en una esquina, temblando, del sonido hueco del azadón golpeando contra algo que no parecía tierra, sino carne vieja. Mi tío Manuel nunca me preguntó qué me pasó en las manos. Nunca me preguntó por qué se echó a perder la cosecha. El día que me vio salir al patio sin los vendajes, ya con las manos peladas y llenas de marcas, nomás asintió con la cabeza. Se acomodó su chuj y siguió caminando. Yo sigo trabajando la tierra. Es lo único que sé hacer para mantener a mi familia. Conseguí otro pedazo más abajo, más cerca del camino principal, donde pega más el sol. El terreno de arriba, el de los pinos y encinos, lo dejé abandonar. Todo esto te lo comento porque para entender lo que pasó, tienes que saber cómo es la vida aquí, sobre todo en Semana Santa. Mira, en esa época el pueblo se transforma. Es una cosa que si no la has visto, no te la imaginas. Llega muchísima gente, no se puede ni caminar, y la tradición es... Híjole, es muy pesada, muy fuerte. Tenemos las hermandades, los encruzados que cargan los rollos esos de zarzas llenos de espinas sobre la espalda y los brazos, los flagelantes que van dándose con los cabrestos que traen clavos, y las ánimas que van encorvadas arrastrando cadenas. Yo crecí viendo eso. Desde niño te acostumbras a que en la madrugada del jueves o del Viernes Santo escuchas el ruido, asomas la cabeza y ves a la gente pasando, mucha de ella sangrando de verdad. Es su manda, es su fe. Y uno lo respeta. Ves las calles manchadas al día siguiente y es normal. O sea, para nosotros no es de asustarse, es parte de la fecha. Por eso cuando uno escucha ruidos en esos días, lo primero que piensas es, es la procesión de tal barrio, o son los que salieron tarde de la iglesia. Uno tiene la mente ya programada para eso. El caso es que esto fue hace un par de años. Yo estaba rentando una casa en una subida muy empinada, de esas calles empedradas que nomás de verlas te duelen las rodillas. La casa era vieja, de adobe grueso, con la puerta que daba directo a la banqueta. Bueno, ni banqueta había, daba directo al empedrado. Las ventanas estaban casi a ras de suelo por la inclinación de la calle. Tenías que tener las cortinas cerradas siempre, porque si no, cualquiera que fuera subiendo te veía hasta la cocina. Esa semana, yo anduve muy apurado porque los talleres querían sacar mercancía antes de los días santos, que es cuando nadie trabaja. Para el viernes en la tarde yo estaba molido, cansadísimo. Me acuerdo que cené cualquier cosa, un pan con café, y me fui a acostar temprano. Aquí hay una cosa que tienes que saber.
El viernes en la noche es la procesión del silencio. Es la más solemne. Todo el pueblo se queda callado. Y ya para la madrugada del sábado, lo que le dicen el sábado de gloria antes de que amanezca, no hay nada. Ya se acabó. Se supone que es el día de luto absoluto porque, según la creencia de acá, es el día que Cristo está muerto en el sepulcro. Las campanas no suenan, la gente no pone música, los que tenían que hacer manda ya la hicieron. Es el momento más silencioso de todo el año. Por eso, cuando abrí los ojos a la mitad de la noche, me saqué de onda. No sé qué hora era exactamente. Hacía un frío de esos que te calan los huesos, un frío húmedo que se mete por las paredes de adobe. Yo estaba bien tapado, pero me despertó un sonido. Era un ruido de metal contra la piedra, pero no era el clink de las cadenas sueltas que llevan las ánimas cuando van caminando normal. No, era un sonido sordo, pesado, constante, como si estuvieran arrastrando algo de mucho peso, un ancla o, no sé, fierros oxidados sobre el empedrado, y se oía mojado. Esa noche había caído una brisa, una llovizna muy fina que te deja el piso resbaloso, y el sonido del metal arrastrándose en la piedra mojada es muy particular. Te da como de entera nomás de escucharlo. Me quedé acostado un rato en la oscuridad, escuchando. Pensé, qué raro, ya es sábado en la madrugada, ya no debería haber procesiones. A veces, muy de vez en cuando, algún despistado o alguien que viene de muy lejos hace su manda a destiempo, pero por lo general los sacerdotes tienen todo muy organizado. El ruido se iba acercando por la subida, lento, muy lento. Shh, clank, shh, clank. La verdad me dio curiosidad. Pensé que a lo mejor era algún conocido del barrio, porque a veces a uno le toca ir a auxiliar si alguien se desmaya por el cansancio. Me levanté de la cama. El piso de mi cuarto era de una loseta roja muy vieja y estaba heladísimo. Me arrepintieron los pies de no haberme puesto los zapatos. Pero fui así, en calcetines, hasta la ventana que daba a la calle. Moví apenas un filito de la cortina, nomás para asomarme. La calle estaba oscura porque el farol de la esquina llevaba semanas fundido, y los del municipio, por las fechas, no habían ido a cambiarlo. Solo había un poco de claridad por la luna, y porque la neblina reflejaba algo de luz. Ahí los vi. Eran figuras con capuchas negras, de esas que les tapan toda la cara y nomás tienen los hoyitos para los ojos. Pero no eran como los penitentes de siempre. La ropa no era de esa tela negra limpia y planchada que usan las hermandades. Parecían trapos viejos, pesados, llenos de polvo o de lodo seco. Se veían desgastados, como si llevaran años guardados en un baúl con humedad. Iban caminando en fila, pegados a la pared de mi lado. Por eso los tenía tan cerca. Estaban a un par de metros de mi cara al otro lado del vidrio. No cantaban, no rezaban. Cuando pasa una procesión, siempre hay un murmullo. Alguien rezando el rosario, alguien sollozando, o de perdida el ruido de la respiración agitada por el esfuerzo. Aquí no. Había un silencio que te zumbaba en los oídos, y lo único que rompía ese silencio era el arrastre. Llevaban velas, pero la luz era muy poquita, una flama chiquita, como apagada, que ni siquiera iluminaba bien. Me quedé mirando hacia abajo, hacia el empedrado, para ver qué era lo que arrastraban. Llevaban cadenas gruesas, pero oxidadas, atadas a los tobillos. Y vi sus pies. Iban descalzos. Y los pies, o sea, yo he visto pies lastimados de los que caminan kilómetros, llenos de ampollas, sucios del polvo, pero estos pies se veían grises, completamente grises, del color de la ceniza, y la piel se veía marchita, pegada al hueso, como si no tuvieran carne, como si no hubiera sangre ahí adentro. No sé por qué, pero en ese momento sentí que el estómago se me hacía un nudo. No me dio miedo de gritar, me dio un pánico de esos que te paralizan, que te dejan frío. Dejé de respirar para no hacer ruido. Tenía la sensación clarísima de que si alguno de ellos volteaba y me veía detrás del vidrio, se iban a detener. Y yo no quería que se detuvieran. Pasaron despacito. Fueron como 10 o 12 figuras. Ninguno levantó la cabeza. Todos encorvados. Y dejaron un olor en la calle. No era olor a incienso ni a flores, que es lo que siempre huelen las procesiones. Olía a tierra húmeda, pero tierra encerrada. No sé cómo explicarlo. Como cuando entras a un cuarto que lleva años clausurado, a polvo viejo y a cera quemada.
Me quedé pegado a la pared al lado de la ventana hasta que el sonido de las cadenas se perdió en la vuelta de arriba, allá por donde está la cruz de piedra. Tardaron mucho en desaparecer. Cuando por fin hubo silencio total, me fui a meter a la cama. No me pude dormir. Me quedé viendo el techo, tratando de darle lógica. Pensaba, eran de algún pueblo de más arriba, vienen muy amolados, seguro la ropa se les ensució en el camino. Uno siempre busca convencerse de que todo tiene una explicación normal. A la mañana siguiente, ya que había salido el sol y se escuchaba a la gente en la calle comprando sus cosas, me levanté. Preparé café. Salí a barrer el frente de la casa, que es costumbre aquí, echar agua y barrer la calle. Cuando abrí la puerta, me quedé mirando las piedras. Justo por donde habían pasado, había restos de cera, pero no era la cera amarilla o negra que usan a veces. Era una cera blanca, opaca, que estaba pegada en las hendiduras de las piedras, y al lado de la cera había huellas. Eran huellas de pies desnudos, pero estaban mojadas, como si acabaran de pisar agua estancada. Lo raro es que la brisa de la noche ya se había secado con el sol de la mañana. Todo el empedrado estaba seco, polvo blanco por todos lados, menos esas marcas. Me acerqué a echarles agua con la cubeta, y te lo juro, cuando el agua tocó las huellas, subió otra vez ese olor a humedad vieja, a encierro. Barrí rápido, con fuerza, hasta que dejé la piedra pelona. Al rato, bajé al centro porque tenía que entregar unos papeles en un taller cerca de la plazuela. Aproveché para pasar por la parroquia. Ahí estaba don Tomás, un señor que lleva toda la vida ayudando ahí a acomodar las bancas, a limpiar, a organizar a las cofradías. Lo conozco de años. Me acerqué y después de saludarlo y hablar de cómo estaba la venta, le pregunté, así como no queriendo la cosa: «Oiga, don Tomás, ¿ayer a qué hora terminó la última procesión? Porque en la madrugada pasaron unos por mi casa, ya ve que yo vivo allá en la subida, y hacían un ruido bárbaro. Yo creo que eran rezagados, pero iban muy callados». El señor estaba acomodando unos cirios. Se detuvo, volteó a verme y frunció el ceño. «¿En la madrugada de hoy?», me dijo. «No, muchacho. A las 11 de la noche se guardó todo. Nadie tiene permiso de andar en la calle haciendo penitencia en sábado de gloria. Las puertas se cerraron. Ninguna hermandad salió». «No, pues a lo mejor no eran de aquí», le insistí. «Llevaban capuchas viejas y cadenas. Yo los vi». Don Tomás bajó la voz. Se me acercó un poco y me miró muy serio. «Mira, yo tengo aquí el registro de todos los que entran y salen, y te digo que nadie salió. Tú sabes bien que estos días son sagrados y se respetan, y si los viste por tu calle, pues tú sabrás lo que viste, pero no era gente de nosotros. Mejor ni andes preguntando». Se dio la vuelta y se metió a la sacristía. Me dejó ahí, parado en medio del atrio. Regresé caminando a mi casa con una sensación muy fea en el pecho. Iba subiendo por mi calle y miraba las piedras, buscando a ver si se me había pasado limpiar alguna mancha de cera. En eso me encontré a doña Chela. Ella era una señora ya muy mayor, que vendía tamales de ceniza en una esquinita unas cuadras más abajo, y que conocía a todo el mundo. Estaba sentada afuera de su casa tomando el sol. Me saludó y me vio la cara de preocupación. Yo creo que estaba pálido, no sé. Me preguntó que qué traía. Me senté un ratito en el escalón de su casa. Y sin pensarlo mucho, le conté. Le dije lo del ruido, lo de los pies grises, lo de las capuchas raídas y la cera blanca en la piedra. Le dije lo que me había contestado don Tomás en la iglesia. Doña Chela no se sorprendió. No hizo cara de susto ni nada. Se quedó viendo hacia la calle empedrada. Suspiró y se acomodó el rebozo. «Es que tú no eres de este barrio, muchacho», me dijo despacito. «Tú no sabes». Se quedó callada un buen rato. Yo no la quise interrumpir. «Esa procesión no la organiza la iglesia», siguió hablando sin mirarme a los ojos. «Esa no sale de Santa Prisca ni de ningún lado. Sale de abajo, de las minas que se derrumbaron hace muchísimos años. Gente que murió trabajando, o gente que se quedó con mandas sin cumplir porque la muerte los agarró de repente». Yo sentí que se me erizaba la piel de los brazos. «Por eso no hacen ruido al rezar», remató la señora. «Porque ya no tienen voz, y por eso caminan en el sábado de gloria. Porque cuando Cristo está muerto y todo se queda en silencio, algunos aprovechan para subir y pagar lo que dejaron pendiente». Ya no le dije nada.
Me levanté, le di las buenas tardes y me fui a mi casa. Esa misma tarde, agarré unas tablas que tenía en el patio trasero, de las que se usan para las tarimas de material. Clavé 2 atravesadas por dentro del marco de la ventana de mi cuarto. No tapé todo el vidrio, pero lo suficiente para que si yo estaba acostado, no se viera nada hacia afuera y sobre todo, para no tener la tentación de asomarme si volvía a escuchar ruidos. A los pocos meses me cambié de casa. Me fui a rentar a una colonia más plana, por donde pasa la carretera federal. Menos fría, menos húmeda. Y te digo algo, sigo trabajando en lo mismo, sigo viendo las procesiones normales en Semana Santa de día. Las respeto. Nosotros vivíamos en ese tiempo en un pueblo, bueno, ni llega a pueblo la verdad, es más como una delegación o un ejido grande que está por la carretera yendo para Lagos de Moreno. Te desvías antes de llegar a la cabecera municipal, pasas un puente que siempre está medio en reparación y ahí empieza la zona agrícola. Pura tierra de siembra, maíz más que nada, a veces sorgo y uno que otro rancho lechero. Arturo, mi esposo, es de ahí. Yo soy de León, pero me fui a vivir para allá cuando nos casamos porque él le ayudaba a su tío a administrar unas tierras y a mover unas pasturas. La vida ahí es muy lenta. Te levantas bien temprano, el polvo se te mete por debajo de la puerta por más que barras todos los días y casi no hay ruido. O sea, escuchas los tractores a lo lejos, las camionetas de los trabajadores, los gallos, pero es un silencio pesado, sobre todo en tiempo de calor. El calor en abril en esa parte de Jalisco es seco. Te pica en la piel. Y justo ese año, la Semana Santa cayó en pleno abril, cuando el sol está más fuerte y la tierra está seca esperando las primeras lluvias. Ahí en los pueblos del Bajío, la gente es muy apegada a la religión. Pero no nomás de ir a misa y ya. Son costumbres muy arraigadas, casi de miedo, pues. Desde que yo me mudé, mi suegra me decía mucho que en los días santos uno tenía que guardar respeto absoluto. Nada de poner música, nada de barrer el viernes en la tarde. Y sobre todo, que los niños no anduvieran jugando en la calle. La gente grande ahí tiene esa creencia de que desde el viernes a las 3 de la tarde, que es la hora que dicen que murió Cristo, hasta el domingo en la mañana, el mal anda suelto. Así te lo dicen. El mal anda suelto. Porque Dios está muerto esos días y no hay quien cuide. Yo al principio pensaba que eran cosas de viejitas, para asustar a los niños y que no hicieran travesuras. Luisito, mi hijo, tenía 6 años en ese entonces. Ahorita ya es un muchacho grande, ya va para la preparatoria, pero en ese tiempo era un niño chiquito, de esos que andan todo el día con las rodillas llenas de tierra, jugando con carritos de plástico o palos. Era muy normal. Nunca fue un niño de esos que te dicen cosas raras o que tienen amigos imaginarios, para nada. Era muy físico, de correr, de brincar, de ensuciarse. Por eso lo que pasó ese día me sacó tanto de onda, porque no venía de él, no era su forma de ser. El Viernes Santo nos arreglamos para ir a los oficios a la iglesia del pueblo. La iglesia está enfrente de una placita que tiene un kiosco medio despintado y unos arbolitos que apenas dan sombra. No es una parroquia grande. Tiene las paredes de adobe grueso pintadas de blanco, pero el techo en una parte es como de lámina porque se les cayó en una tormenta hace años y nunca lo arreglaron bien. Ese día hacía un calor sofocante. Entramos y ya estaba casi lleno. Olía muchísimo a incienso, pero también a sudor, a cera derretida, a madera vieja. Nos fuimos a sentar como a la mitad de la iglesia, del lado derecho. Las bancas son de esas de madera muy dura, muy incómodas. Arturo se sentó en la orilla del pasillo, luego Luisito en medio y yo del otro lado. Me acuerdo que las imágenes de los santos estaban cubiertas. No sé si en todos lados lo hagan, pero ahí, en Semana Santa, tapan todas las estatuas con unas telas moradas. La Virgen, el Sagrado Corazón, San Isidro, todos están tapados. Nomás dejan la cruz principal en el altar y ese día la cruz estaba vacía, sin el Cristo, porque es el día que lo bajan. O sea, nomás era el madero grande ahí parado detrás del altar, que es como de cantera. La misa, bueno, los oficios del viernes son muy largos. El padre empieza a leer toda la pasión y la gente está en silencio. Un silencio de esos que te zumban los oídos.
Lo único que se escuchaba era el ventilador de aspas que está en el techo, que rechinaba a cada vuelta. Y las señoras mayores, las doñas del pueblo con sus rebozos negros, rezando por lo bajo, haciendo como un murmullo constante. Luisito estaba aburrido, lo normal para un niño de 6 años. Estaba moviendo los pies, recargando la cabeza en mi brazo, luego en el de su papá. Arturo le daba unos golpecitos en la pierna para que se estuviera quieto. Yo le di un dulcecito de menta que traía en la bolsa para que se entretuviera. El padre estaba en la parte del sermón. Estaba hablando de la crucifixión, con ese tono que usan los padres de pueblo, como regañando pero pausado. Yo estaba intentando poner atención, pero el calor me traía medio adormilada. En eso, siento que Luisito me jala la manga de la blusa. «Mamá», me dice en un susurro, pero un susurro fuertecito. Yo nomás le hice «shh» y le puse la mano en la cabeza, sin voltear a verlo. Pero me volvió a jalar, esta vez con más fuerza. «Mamá», volteé a verlo, pensando que me iba a decir que quería ir al baño. Pero no me estaba viendo a mí. Estaba viendo hacia el frente, hacia el altar. Tenía el dulce de menta en la mano, ya todo pegajoso, y con la otra mano estaba apuntando. «Hay alguien parado detrás de la cruz». Me lo dijo así, con su vocecita normal. No estaba llorando, no estaba temblando. Sonaba como si me estuviera diciendo, «Hay un perro en el patio». Arturo, que estaba del otro lado, se inclinó rápido y le bajó la mano de un manotazo leve. «Estate quieto, chamaco, baja la mano», le susurró Arturo, con los dientes apretados, porque le daba mucha vergüenza que el niño estuviera apuntando en plena misa y que la gente nos fuera a voltear a ver. Yo miré hacia el altar. Miré la cruz grande de madera. No había nada. El padre estaba a un lado, en el ambón, leyendo. Detrás de la cruz nomás estaba la pared blanca de la iglesia, que tiene unas grietas por la humedad. «No hay nadie, mi amor, es el padre», le dije, intentando acomodarlo en su asiento. Luisito se acomodó, pero no dejó de mirar al frente. Se me quedó viendo a los ojos y negó con la cabeza. «No, el padre está ahí», apuntó al padre. «El otro señor está atrás de la cruz». Sentí como una cosquilla fría en el estómago. De esas veces que tu cerebro intenta buscarle la lógica rápido a las cosas para no asustarte. Pensé, a lo mejor es un monaguillo que se escondió. A lo mejor es una de las estatuas tapadas y él cree que es una persona. Es una estatua de un santito, Luis. Están tapados con la tela morada. Ya guarda silencio. No tiene tela, mamá. Luisito se asomó un poquito más, haciéndose a un lado de la señora que estaba sentada en la banca de adelante, como para ver mejor. «El señor está lastimado», dijo. Ahí sí, Arturo se volteó completamente hacia él, ya enojado. «A ver, ¿te me callas o te saco ahorita mismo y te doy unos cintarazos en la camioneta?» Luisito bajó la mirada a sus zapatitos. Se quedó callado un rato. Yo sentía el corazón latiéndome un poco rápido. Volví a ver al altar. Traté de forzar la vista. Busqué sombras, reflejos de las ventanas altas, lo que fuera que el niño estuviera malinterpretando. Pero no había nada. Era pleno día. La luz entraba clara y directa. Pasaron como unos 10 minutos. El padre seguía hablando. La señora de enfrente se abanicaba con un cartón de la lotería. Todo estaba tan normal, tan aburridamente normal, que me tranquilicé. Me dije a mí misma que los niños tienen mucha imaginación, que a lo mejor escuchó lo que el padre estaba diciendo sobre la crucifixión y se imaginó la escena. Sí, eso era. Lógica. Pero entonces Luisito se pegó a mi brazo. Sentí que estaba tenso. «Mamá», me dijo, esta vez más bajito, casi pegando su boca a mi brazo. «¿Qué?», le respondí igual ya medio harta. «Tiene la cara cubierta de sangre». Volteé a verlo de golpe. Luisito seguía mirando al frente, pero esta vez sí tenía los ojitos más abiertos. No estaba llorando, pero se veía como cuando alguien no entiende lo que está viendo. «¿De qué hablas?», le pregunté, y mi voz sonó un poco temblorosa, aunque no quise. «El señor que está atrás de la cruz. Tiene la cara toda llena de sangre, mamá, y la ropa rota». Tragué saliva. Mi cabeza empezó a buscar explicaciones a 1000 por hora. No podía ser un niño de la calle que se hubiera metido. No podía ser un trabajador del campo accidentado, porque todo el pueblo estaba ahí sentado, y si hubiera alguien así en el altar, todos lo estarían viendo. El padre lo estaría viendo, pero nadie, absolutamente nadie más que mi hijo,
estaba reaccionando. Luis, ya vas a empezar con tus mentiras, intenté decirle, pero me interrumpió. Nos está mirando, mamá. Esa frase, te lo juro que esa frase me heló la sangre en medio de ese calor infernal. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Está mirando para acá, a nosotros. Luisito levantó la mano despacito, pero yo se la bajé de un tirón antes de que apuntara. No lo mires, le dije casi sin pensar. Fue un instinto de madre. Si hay algo ahí y te está viendo, tú no lo veas. Agarré a Luisito, lo pasé por encima de mis piernas y lo senté entre la pared y yo, dándole la espalda al pasillo y tapándole la vista hacia el frente con mi propio cuerpo. Arturo me vio con cara de interrogación, como diciendo, ¿qué haces? Pero yo nomás le hice una seña con los ojos de que se callara. No volví a mirar hacia el altar en toda la misa. Te juro que me clavé mirando las vetas de la madera de la banca de enfrente. Empecé a sentir un dolor de cabeza espantoso, de esos que te punzan en la nuca. El aire se sentía más pesado. Yo nomás esperaba que el padre dijera que ya nos podíamos ir. Cuando por fin terminó todo y la gente empezó a salir, salimos casi empujando. Ya afuera, en la resolana de la plaza, el calor te pegaba en la cara, pero yo sentí un alivio enorme. Arturo me preguntó que qué mosca me había picado, que por qué había puesto al niño contra la pared así. Yo le dije que Luisito se andaba mareando por el calor. No le quise decir lo de la sangre en ese momento, no sé por qué. A lo mejor porque decirlo en voz alta era como hacerlo real. Ese viernes por la tarde nos fuimos a la casa. La casa era de esas construcciones de antes, con un zaguán grande, un patio en medio y los cuartos alrededor. Yo cerré la puerta de la calle con pasador, cosa que casi nunca hacíamos a esa hora. Le dije a Luisito que no saliera a jugar al patio de tierra. Lo dejé en la sala viendo unas caricaturas en la tele vieja que teníamos, aunque la señal se iba a cada rato. Arturo se fue a revisar unos aspersores que se habían tapado y me quedé sola en la cocina. Fue ahí, picando una cebolla, que me acordé de lo que decía mi suegra. El mal anda suelto. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Empecé a pensar en las palabras de mi hijo. Un señor lastimado, con la cara cubierta de sangre, mirando hacia nosotros. En la noche, Arturo notó que yo andaba rara. Ya cuando estábamos acostados, con la ventana medio abierta para que entrara aire, le conté exactamente lo que me había dicho Luisito. Arturo es un hombre de campo, muy práctico. No cree en cosas raras. Se quedó callado un momento, viendo al techo, y luego soltó un suspiro. Son cosas de chamacos, mujer. El padre estaba hablando de cómo azotaron a Cristo, de la corona de espinas y todo eso. El niño tiene imaginación. Se hizo la película en la cabeza y ya. No le busques 3 pies al gato. Quise creerle. De verdad que sí. Tenía todo el sentido del mundo. Era la explicación más lógica. Un niño de 6 años escuchando una historia de tortura en un ambiente solemne. Claro que su mente podía proyectar esa imagen. Me tranquilicé un poco y me dormí. Pero el sábado de Gloria fue un día pesadísimo. Amaneció muy nublado. Un cielo gris de esos que parecen de tierra, pero no llovía. Hacía un viento caliente que levantaba remolinos de polvo en la calle. El pueblo estaba muerto. Nadie salía. Nadie ponía música. Parecía un pueblo fantasma. Luisito anduvo muy callado ese día. No me pidió salir a jugar. Se la pasó sentado en el piso de la sala, armando unas figuritas con unos bloques de plástico. Yo lo observaba desde la cocina. Lo veía normal, no parecía asustado ni con fiebre ni nada. A media tarde le pregunté como quien no quiere la cosa. Oye, Luis, ¿del señor que viste ayer en la iglesia, te dio miedo? Él siguió uniendo sus bloques, sin mirarme. No, nomás se veía triste, y le dolía. ¿Cómo sabes que le dolía? Porque sangraba mucho, mamá, y porque me miraba como cuando mi papá se machucó el dedo con la puerta de la camioneta. Así, con los ojos apretados. Se levantó, dejó los bloques ahí tirados y se fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Como si nada. Como si estuviéramos hablando del clima. Yo me quedé ahí parada, sintiendo ese hueco en el estómago otra vez. Ya no le volví a sacar el tema. Esa noche casi no dormí. Cualquier ruido de afuera, los perros ladrando a lo lejos, el viento golpeando la lámina del lavadero, me hacía respingar. Sentía una opresión en el pecho.
una angustia que no me dejaba respirar bien. Tenía la sensación constante de que si me asomaba por la ventana hacia el patio, iba a ver a alguien ahí parado en la oscuridad, mirándonos. Por fin amaneció. Domingo de Resurrección. El ambiente en el pueblo cambió por completo. Desde tempranito se escuchaban las campanas de la iglesia repicando alegres. La gente abría sus puertas, se escuchaba ruido de cazuelas, música de banda a lo lejos. Era como si hubieran levantado un castigo colectivo. El sol salió brillante y el cielo estaba despejado. Fuimos a la misa de mediodía. Yo, la verdad, iba con el estómago hecho un nudo. No quería entrar a la iglesia, pero en esos pueblos, si no vas el domingo de Pascua, la gente habla. Entramos. Olía a flores frescas. Habían quitado las telas moradas de todas las estatuas. El altar estaba lleno de arreglos de gladiolas y crisantemos. La cruz principal, la grande de madera, ya tenía puesta la imagen de Cristo resucitado encima, con una tela blanca. Nos fuimos a sentar. Inconscientemente, o a lo mejor muy conscientemente, jalé a Arturo para sentarnos en las bancas del lado izquierdo, casi hasta atrás, muy lejos de donde nos habíamos sentado el viernes. Luisito iba jugando con una hojita de palma que le habían dado en la entrada. Se sentó, miró hacia el altar un par de segundos y luego siguió jugando con su hojita. La misa empezó. Había música. El padre hablaba fuerte y contento. Yo no le quitaba el ojo de encima a mi hijo. Esperaba que en cualquier momento me jalara la manga. Esperaba que apuntara otra vez. Pero nada. Se la pasó balanceando las piernas, distraído con cualquier cosita. Terminó la misa y salimos. Ya afuera, mientras Arturo platicaba con unos compadres, me agaché a la altura de Luisito. ¿Todo bien, mi amor?, le pregunté, acomodándole el cuellito de la camisa. Sí, mamá. ¿Me compras una nieve de limón?, me contestó, viendo al señor del carrito de las nieves que se ponía en la plaza. Ahorita te la compro. Oye, allá adentro, ¿viste algo en el altar? Luisito volteó a ver la puerta de la iglesia. Luego me vio a mí con cara de que yo estaba diciendo una tontería. No, mamá. Estaba el padre y muchas flores. ¿Pero no viste al señor, al del viernes? Frunció el ceño, como tratando de acordarse. ¿Cuál señor? El que dijiste que estaba lastimado. Se encogió de hombros con esa indiferencia que solo tienen los niños chiquitos. No sé, ya tengo calor, quiero mi nieve. Y ya, eso fue todo. No volvió a hablar del tema. Ese mismo día en la tarde andaba corriendo con los primos en el patio, gritando, lleno de tierra, como si nada hubiera pasado. Pasaron los días, las semanas, y el recuerdo se fue quedando atrás. Arturo y yo nunca lo volvimos a comentar. Yo me convencí a mí misma de que Arturo tenía razón, de que había sido pura imaginación infantil estimulada por las historias trágicas de la Semana Santa. Era lo más sano para mi propia cabeza. Pasaron los años. Nos mudamos del pueblo cuando Luisito iba a entrar a la secundaria. Nos regresamos a León porque queríamos que estudiara en mejores escuelas. La vida siguió su curso, con sus propios problemas, rutinas y apuros. Hace poco, unos meses atrás, fuimos de visita al pueblo para una boda de un familiar de Arturo. Luis ya tiene 15 años. Está altísimo, ya le cambia la voz, ya anda con sus cosas de adolescentes, el celular, los amigos. La misa de la boda fue en la misma iglesia. Entramos. Había pasado tanto tiempo que casi no me acordaba de aquel detalle. La iglesia estaba adornadísima con flores blancas. Había un fotógrafo corriendo de un lado a otro. Nos acomodaron del lado derecho. Íbamos caminando por el pasillo central buscando lugar, y cuando pasamos por la fila de en medio, justo donde nos habíamos sentado aquel Viernes Santo hace casi 10 años, me paré en seco. No fue algo racional. Fue como si mi cuerpo se acordara antes que mi mente. Sentí un frío repentino en la nuca y un rechazo físico. Una náusea leve que me revolvió el estómago. Miré la banca de madera. Estaba vacía, esperando que nos sentáramos. Luis venía atrás de mí, tecleando en su teléfono. Chocó un poquito conmigo cuando me paré. ¿Qué onda, ma? ¿Nos sentamos aquí?, me preguntó señalando esa misma banca con la cabeza. Yo miré hacia el altar. Estaba la cruz grande, igual que siempre. No había nada extraño. Era un día de fiesta. Volteé a ver a Luis. Lo miré a los ojos, buscando, no sé, alguna chispa de recuerdo, algún cambio en su expresión. Pero no. Me miraba con fastidio adolescente porque lo estaba haciendo esperar en medio del pasillo. Él no se acordaba.
Te juro que lo vi en sus ojos. Ese evento se borró completamente de su memoria. Para él nunca pasó. No, le contesté apretando la bolsa contra mi pecho. Vamos más atrás. Aquí pega mucho el sol. Me moví rápido a las bancas de atrás, del lado izquierdo. Luis rodó los ojos y me siguió, sentándose pesadamente a mi lado y volviendo a su celular. Durante toda la boda, traté de poner atención a los novios, a la música, a todo el ruido bonito. Pero de reojo, no podía evitar mirar esa banca vacía que quedó ahí, en medio de la iglesia llena. Y aunque mi hijo ya no se acuerda de nada, y ya es casi un hombre... Yo vivía en una comunidad que está a unos 20 minutos de ahí en camioneta. No voy a decir el nombre exacto por cuestiones mías, pero es de esos pueblitos donde todavía las calles son de tierra y la gente se mete a su casa a las 8 de la noche porque no hay nada más que hacer. En ese tiempo yo andaba mucho con mis primos, el Beto y el Lalo. Los tres estábamos solteros, no teníamos muchas responsabilidades más allá de dar el gasto en la casa. Y pues nos juntábamos a platicar en la caja de la camioneta del Beto, una Ford ya muy vieja que gastaba más aceite que gasolina. Nos íbamos ahí a la orilla del pueblo, donde se acaba la terracería y empieza el cerro, nomás a pasar el rato, a tomar un refresco o a platicar de los carros que veíamos pasar en la carretera a lo lejos. Era una rutina muy aburrida, pero pues era lo que había. Aquí en Zacatecas, y yo creo que en muchos lados que son así de rurales, la gente mayor es muy apegada a la religión, pero no nada más de ir a misa, sino de tener costumbres muy arraigadas, de esas que te enseñan desde niño, y que si no las haces parece que cometiste un delito. Mi abuela, que en paz descanse, era de esas. Para ella la Semana Santa no era para irse a la playa o a descansar, no. Era de guardar silencio, de no escuchar música, de no comer carne, de andar casi de puntitas por la casa. Y había una cosa que a mí siempre me llamaba la atención, pero que nunca cuestionaba, porque pues así era. Y es que desde el Jueves Santo en la noche, ella sacaba un montón de velas blancas, de esas de cebo que no huelen a nada, y las iba poniendo en las ventanas, en el patio, hasta en la banqueta. Ella decía que eran para las ánimas del purgatorio. Según su creencia, en esos días en que Dios estaba muerto, antes de resucitar, las almas andaban penando, andaban sueltas por ahí, buscando luz porque estaban en la oscuridad, y que uno tenía que ponerles una velita para que encontraran el camino y no se quedaran atoradas aquí. A mí se me hacía una historia de viejitos, la verdad. Yo nomás veía que el pueblo entero se llenaba de puntitos de luz en las noches y se veía bonito, pero no pasaba de ahí. El caso es que esto que quiero contar pasó el año pasado. Fue justo el Viernes Santo. Ese día en el taller no tuvimos casi nada de trabajo. Los tráileros como que también descansan o no sé, pero la carretera estaba muerta. Hacía un calor raro, de esos que te tapan los oídos, un aire seco que te levanta la tierra y te deja los labios todos partidos. Yo cerré temprano el tejabán, le puse el candado y me fui caminando hasta la entrada del pueblo para alcanzar al Beto y al Lalo. Para llegar a donde nos juntábamos siempre, había que pasar por un terreno muy grande que antes era de siembra, pero que ya tenía años abandonado por la sequía. En medio de ese terreno, a unos 100 metros del camino de tierra, hay una casa. Bueno, decirle casa es mucho. Son unas paredes de adobe grueso, de esas construcciones de antes, que ya ni techo tienen en la mayor parte. Se le cayó hace mucho. Nomás le queda un pedazo de lámina oxidada en lo que debió ser el cuarto principal. Las ventanas no tienen vidrio, son puros huecos negros, y la puerta de madera está toda podrida y caída a un lado. Según me contaba mi papá, esa casa era de un señor que se fue de bracero a Estados Unidos hace como 30 años y nunca regresó. Y la familia que se quedó aquí, pues se fue muriendo o se mudó a la ciudad, y la casa se quedó ahí, deshaciéndose con la lluvia y el sol. Nadie se acerca mucho porque está lleno de matorrales con espinas, y dicen que ahí se juntan las víboras de cascabel. Ese Viernes Santo nos vimos los tres ahí en la orilla. Estaba ya oscureciendo. Nos sentamos en la caja de la Ford del Beto. No teníamos música porque, pues por respeto a mi abuela y a la gente del pueblo que pasaba, no queríamos hacer ruido. Así que nomás estábamos platicando en voz baja. El cielo se empezó a poner morado y luego ya oscuro por completo. No había luna, me acuerdo bien, o si había estaba tapada por las nubes porque no se veía casi nada para el monte. De repente el Lalo se quedó callado. Él estaba sentado viendo para el lado del terreno abandonado. Yo le pregunté que qué veía, porque se le quedó la vista clavada,
y nomás levantó la mano y apuntó con el dedo. Yo me volteé y el Beto también. Allá, a lo lejos, en medio de la oscuridad del llano, se veía una luz. Venía de la casa de adobe. Al principio ninguno dijo nada. Nos quedamos viendo, tratando de entender qué era. La luz era amarilla, parpadeaba despacito, como si fuera una fogata pequeña, pero venía exactamente de una de las ventanas, del cuarto que todavía tenía el pedazo de lámina en el techo. Alguien se metió ahí, dijo el Beto, frotándose los brazos porque ya estaba empezando a calar el frío, ese sereno que baja en la noche aquí en el semidesierto. Yo pensé lo mismo. Pensé que a lo mejor era un migrante que venía caminando por las vías que están más allá del cerro y se había metido a pasar la noche, o algún loquito del pueblo vecino. Pero a la vez se me hacía raro porque para llegar a esa casa en la noche sin lámpara está muy difícil. Te enredas entre los huizaches y las piedras. Vamos a ver, dijo el Lalo. Él siempre ha sido el más aventado de los tres, o el más imprudente, no sé. Yo le dije que no, que qué necesidad, que si había alguien ahí, capaz que traía un machete o algo, que mejor lo dejáramos en paz. Pero el Beto, como no queriendo quedarse atrás, dijo que sí, que nomás nos asomábamos de lejos para ver quién era, que al fin que éramos tres y si algo pasaba, pues corríamos a la camioneta. A mí me dio desconfianza, mucha desconfianza. No sé explicar por qué, porque en ese momento yo estaba seguro de que era una persona, un vagabundo o algo así. Pero tenía como un hueco en el estómago. Aún así, me bajé de la camioneta detrás de ellos. No me iba a quedar solo ahí en lo oscuro. Empezamos a caminar por el llano. La tierra crujía bien feo bajo las botas. Cada paso sonaba muchísimo en el silencio que había. No se escuchaban grillos, no ladraban los perros en el pueblo. Nomás el aire pegando en las chamarras y nosotros pisando hierba seca. Tardamos un buen rato en acercarnos. Yo iba con las manos en las bolsas, sintiendo cómo se me helaban las orejas. Mientras más nos acercábamos, más me daba cuenta de que la luz no era de una fogata. No hacía humo, para empezar, y el resplandor era muy débil, muy quieto. Parpadeaba, pero casi nada, no como las llamas grandes. Llegamos a la pared del lado derecho. Me acuerdo que olía mucho a polvo viejo, a tierra suelta, de esa que se levanta cuando escarbas hondo. El Lalo nos hizo una seña con la mano para que no hiciéramos ruido. Nos fuimos asomando despacito por el hueco donde antes había una puerta. El interior de la casa estaba casi todo oscuro, pero en la esquina del fondo, en un cuartito pequeño, estaba la luz. No había nadie parado. No había mochilas, ni cobijas tiradas, ni rastro de que alguien hubiera hecho un campamento. No más tierra en el piso. Mucha tierra, ramas secas y pedazos de adobe desmoronado. Entramos. Yo sentí que el aire adentro estaba pesado, no sé cómo decirlo, como si costara trabajo respirar profundo. El Beto iba adelante. Caminamos hasta la entrada de ese cuartito. Lo que vimos ahí es algo que todavía le doy vueltas en la cabeza, y no me cuadra. No hay forma de que me cuadre. En el centro de ese cuartito, sobre el piso de tierra fina, no había una fogata. Había una sola vela, una velita de esas de cebo, blancas, como las que ponía mi abuela. Estaba encendida, iluminando las paredes de lodo y dejando ver todas las grietas. Nos acercamos más, ya sin escondernos porque era obvio que ahí no había ninguna persona. El Beto se agachó. Yo me quedé parado a un lado de él. La vela estaba casi consumida, le quedaba si acaso un dedo de alto, y la cera derretida estaba escurrida en la tierra. «Está tibia», dijo el Beto en un susurro. Acercó la mano pero sin tocarla. Alguien la acaba de prender hace rato. Yo miré alrededor. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la luz amarillenta. Y ahí fue cuando vi las otras dos cosas. A un ladito de la vela, en el piso, había un libro. Era un libro viejo, de pastas negras, gruesas y muy maltratadas. Estaba abierto a la mitad. Me agaché yo también para verlo mejor. Era una Biblia. Las hojas estaban amarillentas, casi cafés por las orillas, y tenían letras chiquitas. Yo no soy mucho de leer, pero alcancé a distinguir los títulos en la parte de arriba de la página. Decía algo del Evangelio de Lucas. Estaba abierta justo en la parte donde se cuenta la crucifixión. Estaba ahí, abierta,
sin que el aire le moviera las hojas, a pesar de que la casa no tenía techo completo y afuera estaba soplando el viento. El Lalo, que se había quedado callado un buen rato, me jaló de la manga de la chamarra. Estaba pálido. Yo nunca lo había visto así. Él es muy moreno, pero en ese momento se veía gris en la cara. Nomás apuntó al suelo, del otro lado de la vela. En la tierra suelta del piso, esa tierra finita como talco que se junta en las casas abandonadas cuando no entra nadie en años, había unas marcas. Eran 2 hundimientos, 2 hoyos redondos, paralelos, separados por unos centímetros, como si alguien se hubiera hincado ahí, como si alguien de mucho peso hubiera estado de rodillas frente a la vela y frente a la Biblia. Yo me quedé viendo las marcas. Luego miré hacia la entrada del cuarto, y luego hacia la puerta principal por donde nosotros habíamos entrado. Nuestras huellas de las botas estaban claritas. Se veían los dibujos de las suelas marcados en el polvo desde la puerta hasta donde estábamos parados. Pero no había más huellas. No había huellas de zapatos, ni de guaraches, ni de pies descalzos que entraran a la casa, ni que salieran. No había un camino de pisadas que llevara hasta las marcas de las rodillas. Estaba el polvo liso, parejito, intacto, y luego, de la nada, esas 2 marcas de alguien hincado. Me levanté de golpe. Sentí un frío que me subió desde los tobillos hasta la nuca, un escalofrío que me hizo temblar la quijada. El Beto también se dio cuenta. Se paró rápido y dio un paso para atrás, pisando una rama seca que tronó durísimo e hizo que los 3 diéramos un brinco. No había electricidad en ese lugar, no había cables, no había vecinos en 100 metros a la redonda. No había nadie escondido en los rincones porque la luz de la vela dejaba ver todo el cuarto y no había dónde meterse. «Vámonos», dijo el Lalo, con una voz que le salió como ronca, como si le costara trabajo tragar saliva. No corrimos, pero caminamos muy rápido. Salimos de la casa sin voltear para atrás. Yo sentía la urgencia de salir a lo abierto, de sentir el aire frío de la noche, de alejarme de ese olor a cera derretida. Ninguno habló en todo el camino de regreso por el llano. Yo nomás escuchaba nuestras respiraciones agitadas y el crujir de la tierra. Llegamos a la camioneta y el Beto la prendió al primer intento, cosa rara en esa carcacha. Nos subimos los 3 en la cabina, apretados, y nos fuimos de regreso al pueblo. Me dejaron en mi casa. Yo no le dije nada a mi mamá ni a mi abuela. Me acosté en mi cama y me quedé viendo el techo de mi cuarto no sé cuántas horas. No podía dejar de pensar en las marcas en el polvo. ¿Cómo te hincas en un lugar sin haber caminado hacia ahí? ¿Quién prende una vela y deja una Biblia abierta en el relato de la cruz, un Viernes Santo en la noche, en una casa donde no vive nadie desde hace 30 años? Al día siguiente, el sábado, yo amanecí con un dolor de cabeza horrible. Fui a buscar al Beto a su casa a mediodía. Estaba arreglando una manguera en el patio. Le pregunté que si no quería que fuéramos a ver en el día. Yo trataba de convencerme a mí mismo de que en la noche, con la oscuridad, no habíamos visto bien las pisadas, de que seguro el viento había borrado las huellas de la persona, pero no las de las rodillas porque estaban más profundas, o alguna explicación así, algo que tuviera sentido. Él me miró bien serio, dejó la manguera en el suelo y se limpió las manos en el pantalón. «Yo no voy a regresar ahí», me dijo, y se dio la vuelta para meterse a su casa. El Lalo tampoco quiso hablar del tema. Cuando lo vi en la tarde y le saqué la plática, me cambió de tema de inmediato, se hizo el desentendido. Yo tampoco fui. Por más que intentaba encontrarle una lógica, el miedo me ganaba. Pasó la Semana Santa, pasó el año. Yo cambié de trabajo, me fui a ayudarle a un tío que tiene una maderería acá en la salida para Jerez. Ya no paso por esa vulcanizadora. Pero la casa ahí sigue. Ahorita ya falta poco para que vuelva a ser Semana Santa. La gente mayor en el pueblo ya anda sacando sus velas blancas para ponerlas en las ventanas otra vez. Dicen que las ánimas no descansan, que siguen pagando lo que debieron. Yo trato de no pensar mucho en eso, de verdad. Intento decirme que alguien nos quiso jugar una broma pesada, que a lo mejor borraron sus propias huellas con una rama para asustarnos, aunque no sé cómo habrían sabido que íbamos a ir. En ese tiempo, te estoy hablando de hace unos años, andaba conmigo un primo. Bueno, no era primo hermano, era hijo de una tía segunda, pero nos criamos casi juntos. Le decíamos el Beto. Beto era de esos chavos que no se tomaban nada en serio. Siempre andaba con la música a todo volumen en su celular, chiflando, haciendo bromas de todo,
Si un tronco venía chueco, él decía que se parecía a la espalda de don Rogelio. Así era él, pues. No tenía mala intención, yo creo, pero a veces sí le faltaba como, no sé, como tener un poco de respeto por las cosas. A mí no me molestaba tanto, porque el trabajo en la madera es aburrido a veces. Estás horas y horas pasando el cepillo o acomodando polines y el ruido de las máquinas te deja sordo. Entonces tener a alguien platicando, pues te hace el día más corto. Pero había gente a la que sí le caía pesado. Las señoras del pueblo, por ejemplo, que son muy de sus costumbres, siempre lo miraban medio feo porque no saludaba bien o porque pasaba por la iglesia sin quitarse la gorra. Ahí en la región de Pátzcuaro, y más en los pueblos de la sierra, la Semana Santa no es como en otros lados. Abajo, en el lago o en el centro de Pátzcuaro, se llena de turistas. Hay mucho tráfico, venden artesanías, la gente anda con sus cámaras tomando fotos a la procesión del silencio y todo es como muy de exhibición. Pero arriba, en los pueblos más chicos, la cosa es muy diferente, muy cerrada. La gente se lo toma con una seriedad que hasta da un poco de miedo. Los hombres que participan en las representaciones se preparan desde meses antes. Hacen ayuno, no toman, se retiran un poco de sus familias para estar, no sé, como concentrados. Ese año, la representación de la Pasión iba a ser grande en el pueblo. El muchacho que iba a hacer de Cristo era un muchacho que trabajaba en una herrería. Se llamaba, o se llama, Tomás. Un muchacho muy callado, muy trabajador. Dicen que él había pedido el papel porque su mamá había estado muy enferma, y él hizo la promesa de que si se curaba, él cargaba la cruz. Y la cruz no era de utilería, fíjate. En esos rumbos hacen las cruces de tronco de pino verde, que pesa muchísimo, porque todavía tiene toda la savia adentro. Llegó el Viernes Santo. Ese día no trabajamos, obviamente. En el pueblo, desde la mañana hay un silencio bien raro. No se escucha música, nadie prende el radio, hasta los perros parece que se esconden. Hace calor, un calor seco, polvoriento. Beto y yo fuimos a ver la representación porque pues no había otra cosa que hacer, y todo el pueblo estaba ahí en la plaza, afuera de la iglesia. Empezó el recorrido. Iban subiendo por una calle empedrada que da hacia una capilla que está en un cerrito. Es una subida muy pesada. Yo estaba parado junto a la barda de una casa vieja, tomando un agua fresca en una bolsa de plástico, viendo cómo pasaba la gente. Los romanos, con sus trajes que ellos mismos hacen, iban golpeando los escudos. Y en medio iba Tomás. Se veía muy mal el muchacho. Estaba sudando a mares, la cara la tenía llena de polvo y de la sangre falsa que le ponen, pero yo creo que también traía raspones de verdad porque se había caído un par de veces en las piedras. La cruz se veía que lo estaba aplastando. Respiraba muy feo, como con un silbido. La gente iba atrás de él, rezando. Algunas señoras hasta iban llorando. El ambiente se sentía pesado, muy solemne. Y en eso, el Beto, que estaba al lado mío comiendo unas semillas de calabaza, empezó a reírse. No fue una risa fuerte al principio. Fue como una risita burlona. Yo lo codeé para que se callara, porque ahí la gente es muy delicada con esas cosas. Pero Beto no me hizo caso. Empezó a decir cosas. Empezó a decir que qué mal actor era Tomás, que seguro la cruz era de madera podrida hueca y que nada más estaba haciendo el teatro para que las muchachas lo vieran. La gente que estaba cerca se nos quedó viendo. Un señor mayor se le acercó y le dijo en voz muy baja que por favor guardara respeto. Pero Beto andaba como acelerado ese día. Le contestó al señor que no se metiera, que estábamos en un lugar libre, y luego alzó la voz cuando Tomás pasó casi enfrente de nosotros y gritó algo sobre que si de verdad fuera un santo, ya hubiera volado con todo y tronco. Hubo un silencio bien feo en esa parte de la calle. Tomás, que iba doblado bajo el peso, levantó la cara y miró a Beto. No le dijo nada. Nada más lo miró. Tenía los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo y el sudor. Fue una mirada que a mí me dio escalofrío. Después de eso, Tomás siguió caminando, arrastrando los pies en la tierra. Yo agarré a Beto del brazo y me lo llevé de ahí. Le dije que no fuera tonto, que nos íbamos a meter en un problema con la gente del pueblo. Él nada más se encogió de hombros y siguió riéndose. Me dijo que la gente era muy atrasada, que creían en puros cuentos y que él no iba a andar con esas ridiculeces. Esa noche,
Beto se quedó a dormir en mi casa. Sus papás se habían ido a Tacámbaro a visitar a unos familiares, y él no quería quedarse solo en su rancho porque le daba pereza hacerse de cenar. Mi casa es una casa modesta, de esas que tienen un patio grande en medio, de tierra, con una pila de agua en una esquina y los cuartos alrededor. Yo le arreglé un catre en el mismo cuarto donde yo dormía. Hacía mucho frío esa noche. Un viento que bajaba del cerro y hacía sonar las láminas del techo. Nos acostamos como a las 10. Yo estaba cansado y me dormí rápido. No sé qué hora era cuando me desperté. Estaba todo oscuro. Lo que me despertó fue un sonido extraño. Era como si alguien estuviera tratando de jalar aire por un popote tapado. Un quejido sordo. Prendí la lámpara de mi celular y apunté hacia el catre de Beto. Estaba boca arriba. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero no me estaba viendo a mí, estaba viendo hacia el techo. Tenía la boca abierta y las manos las tenía agarradas a las cobijas, como si se estuviera sosteniendo para no caerse. Traté de hablarle. Le dije su nombre varias veces. No se movía. Nada más hacía ese ruido con la garganta. Se veía pálido, pero sudando frío. Yo me asusté. Pensé que le estaba dando un ataque o algo del corazón. Los amarré de los hombros y estaba tieso, como si fuera una tabla de esas que cortamos en el aserradero. Totalmente rígido. Empecé a echarle un poco de agua en la cara con un vaso que tenía en el buró. De repente, jaló aire fuerte, como si hubiera estado sumergido bajo el agua y saliera a la superficie. Empezó a toser y se hizo bolita en el catre, dándome la espalda. Le pregunté qué le pasaba, si quería que fuéramos a la clínica. No me contestaba. Temblaba mucho. Me quedé un rato ahí sentado en la orilla de mi cama, esperando que se calmara, y al final parece que se volvió a dormir, o al menos dejó de temblar. Yo también me acosté, pero ya casi no dormí. Cuando empezó a amanecer, todavía no salía el sol bien, nada más esa luz gris que hay antes de que amanezca. Sentí que hacía mucho frío en el cuarto. La puerta que daba al patio estaba abierta. Me levanté a cerrarla y me asomé. Beto estaba afuera. Estaba en medio del patio de tierra, hincado. Tenía la cabeza echada hacia atrás, mirando hacia el cielo que todavía estaba oscuro. Hacía un frío que cortaba la cara, y él nada más traía una camiseta de tirantes. Me acerqué rápido y le toqué el hombro. Estaba helado. Le dije que qué estaba haciendo ahí, que se iba a enfermar. Cuando volteó a verme, no parecía él. Tenía unas ojeras hundidas, negras, y los ojos los tenía rojos, cansados. No me dijo nada. Se levantó muy despacio, como si le doliera todo el cuerpo, como si trajera un peso encima. Caminó de regreso al cuarto sin decir una sola palabra y se sentó en el catre. Yo preparé un café, le llevé una taza. Se la tomó agarrando la taza con las dos manos, mirando un punto fijo en la pared. Fue hasta mucho rato después que me empezó a hablar. Tenía la voz ronca. Me dijo que en la noche no había podido dormir, que en cuanto cerró los ojos sintió que algo se le sentaba en el pecho. Algo muy pesado. No era una persona, me dijo. Era como un peso muerto, como madera. Trató de moverse y no pudo. Estaba completamente paralizado. Me contó que sentía astillas enterrándosele en la piel de los hombros y del cuello, y luego me dijo que soñó, pero que no era un sueño normal. Él sentía que estaba despierto. Soñaba que iba caminando cuesta arriba, por un camino de tierra lleno de piedras sueltas, igualito al camino que sube a la capilla del pueblo, y que llevaba un tronco cruzado en la espalda, un tronco gigantesco. Me explicó que el peso era tan grande que sentía que se le iban a romper los huesos de las piernas, que el polvo se le metía en la garganta y no lo dejaba respirar. En el sueño no había gente mirándolo, no había romanos ni procesión. Nada más estaba él, la tierra, y ese peso en la espalda, y una sensación de tristeza. Dice que sintió una tristeza y una soledad tan horribles que le daban ganas de echarse a llorar ahí mismo en la tierra. Soñó eso toda la noche. Llegaba arriba de la colina y volvía a aparecer abajo, con el peso encima, una y otra vez. Por eso en la madrugada salió al patio. Me dijo que necesitaba ver el cielo, sentir el aire, saber que no estaba en ese camino de tierra. Yo no supe qué decirle. Traté de calmarlo. Le dije que era por lo que habíamos visto en la tarde,
que su mente le había jugado una mala pasada por estar pensando en eso. Él movió la cabeza y no quiso hablar más del tema. Ese día se regresó a su casa. El lunes volvimos al aserradero y don Rogelio nos puso a cargar unos tablones gruesos. Yo me fijé que Beto, al levantar la madera para ponérsela en el hombro, hizo una mueca de dolor y se la acomodó de otro lado. Anduvo muy callado. Ya no traía el celular con música. Ya no chiflaba. Pasaron los meses y Beto no se murió, como a veces pasa en esas historias que cuenta la gente mayor. Tampoco se volvió loco ni empezó a ver cosas que no están ahí. Siguió trabajando, siguió su vida. Con el tiempo volvió a sonreír y a ser un poco más platicador, pero ya no era igual. Algo se le apagó. Esa actitud retadora, esa forma de burlarse de todo, se le quitó por completo. Lo que sí noté es que le agarró una especie de fobia a la madera pesada. A veces, si tocaba mover troncos grandes, él prefería irse a barrer o a acomodar herramienta con tal de no echárselos a la espalda. Don Rogelio se dio cuenta, pero nunca le dijo nada. Y hay otra cosa. Nunca volvió a pararse en una representación de Semana Santa. Ni en el pueblo, ni en Pátzcuaro, ni en ningún lado. De hecho, ahora que ya pasó el tiempo y cada quien hizo su vida, él ahora trabaja en una ferretería allá por Uruapan. Sé que sigue haciendo lo mismo cada año. Llega el miércoles de Semana Santa, pide permiso en su trabajo, junta a su esposa y a sus niños, y se van lejos. Se van a la playa, a la costa, o a veces se van para Querétaro con unos tíos de su esposa. El chiste es que no se quedan en ningún lugar donde haya procesiones. No se espera al jueves, y mucho menos al viernes. El miércoles en la tarde ya tiene las maletas hechas y se va. Una vez, hace como 2 años, nos vimos en un bautizo familiar. Estábamos tomando una cerveza afuera del salón y le pregunté, así como de paso, que por qué siempre se iba en esas fechas, que si no le cansaba andar huyendo del tráfico de vacaciones. Él se quedó viendo su vaso un rato. Me miró y vi que, aunque ya estaba más grande y más repuesto, por un segundo le regresó esa misma mirada de cansancio de aquella madrugada en el patio de mi casa. Me dijo que hay cosas de las que uno no debe reírse, que el dolor de otros no es un chiste, y que a veces, cuando hace mucho calor y se levanta el polvo en las calles, todavía siente que le pesan los hombros.